Dios Padre lleno de amor, te damos gracias. Todos nosotros, hermanos, nos estamos reunidos bajo tu palabra hoy. Y por favor, ayúdanos a entender el sermón que nos das hoy, para entender tu voluntad y poder obedecer tu palabra. En este momento hay hermanos que están escuchando tu palabra por primera vez. Por favor, abra sus corazones para que sean humildes y puedan aceptar tu palabra. Para que todos puedan llegar a la salvación. Estamos viviendo en los últimos tiempos. Por favor, ayúdanos a estar atentos y diligentes en nuestra fe. Y aquellos hermanos y hermanas que no pudieron venir hoy, por favor, para que puedan venir la próxima vez. Y aquellos que están viviendo su vida cristiana en situaciones difíciles, que puedan estar enfermos o dificultades financieras, a través de cualquier problema, por favor, ayúdalos para que no pierdan su fe. Y que puedan tener fe a través de esas dificultades. Dejamos todo en tus manos poderosas y oramos en el nombre de Jesús. Amén. Busquemos Mateo capítulo 4, versículo 18 a 22. Mateo capítulo 4, versículo 18 a 22. Mateo capítulo 4, versículo 18 a 22. Yo se los leo. Andando Jesús junto al mar de Galilea vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores, y les dijo: Venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y versículo 22, leamos juntos. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Así que el tema de hoy es: venid en pos de mí. Concorde al versículo 19. Este será el tema de hoy. Así que aquí Jesús estaba caminando y llamó a 4 discípulos. Como todos sabemos, Jesús tenía 12 discípulos, entre los cuales 4 de ellos eran pescadores: Pedro, Andrés, Jacobo y Juan. Y aquí podemos ver cómo Jesús llama a sus seguidores a través de la palabra. Y cómo aquellos que responden a la llamada son los que están aquí en este momento.
Si marcamos aquí por un momento y buscamos Isaías capítulo 6, versículo 8. Isaías capítulo 6, versículo 8. Isaías capítulo 6, versículo 8. Leamos juntos. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Y dice, oí la voz del Señor. Y el profeta Isaías respondió, heme aquí, envíame a mí. Y hasta el día de hoy, Jesús está llamando a sus trabajadores, los trabajadores del Señor. Hay personas que están buscando trabajos y cada trabajo está buscando por condiciones y cualificaciones especiales. Y de esta misma manera, Jesús está reclutando a estos empleados. Lo que tenemos que ver son las condiciones. Y puede que algunas personas no estén interesadas en esto, pero aquellos que realmente quieren trabajar, que quieren vivir para Dios, están interesados en este trabajo y están atentamente buscando oportunidades. Y cuando vemos qué tipo de personas son los trabajadores de Dios, puede que aprendamos algunas lecciones de cómo debemos vivir. Por ejemplo, a nivel educacional. Todo el mundo, todos son normales, ¿no? Los seguidores de Jesús no eran ricos, no eran reyes, pero eran solo personas normales. Si veremos en Mateo capítulo 4. Primero busquemos Hechos capítulo 4, versículo 13. Hechos, versículo 4, versículo 13. Hechos capítulo 4, versículo 13. Hechos capítulo 4, versículo 13. Leamos juntos. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban, y les reconocían que habían estado con Jesús. Después de que Jesús ascendió, Pedro y Juan, quienes una vez fueron pescadores, empezaron a enseñar la palabra. Y esos hombres eran personas normales. Y como dice, estaban, no habían sido entrenados y no tenían una educación. Eran personas normales, pero hablaban de una manera maravillosa. Entonces las personas estaban en shock. Así que una de las primeras condiciones para ser un trabajador de Jesús es ser normal. ¿Y qué hay de ustedes? ¿Son especiales? No, son normales también. También para aquellos que son ricos en el corazón es muy difícil que reciban la salvación. Y estas son las personas que piensan que son especiales y por eso es difícil que reciban la salvación. Si vemos 1 Corintios capítulo 1, versículo 26.
Primera Corintios, capítulo 1, versículo 26. Leamos juntos. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Así que en la iglesia de Corintios, los hermanos no eran sabios, no eran poderosos, no eran nobles. La mayoría de ellos no eran ninguna de esas cosas. Y si vemos versículo 27, 1 Corintios capítulo 1, versículo 27, leemos juntos. Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Porque podemos recibir la salvación fácilmente porque somos débiles. Y eso es fácil para que Jesús nos pueda llamar. Así que Pedro seguía a Jesús y Jesús le dijo, que no podía hacer eso, pero Pedro le respondió que sin importar dónde vayas, yo te seguiré. Seguimos Juan capítulo 13. Juan capítulo 13, versículo 36. Juan capítulo 13, versículo 36. Leemos juntos. Le dijo Simón Pedro, Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió, a donde yo voy no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Versículo 37, leemos juntos. Le dijo Pedro, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Esto es algo muy sorprendente, ¿no? Le dice que se puede sacrificar por él. Y le pregunta por qué no puede seguirle si es tan dedicado. Pero Jesús no estaba feliz de oír esto, porque Pedro no sabía sobre sí mismo. Él pensaba que era especial y que era diferente del resto de los discípulos. Él piensa que tal vez los otros discípulos se rindieron, pero que él puede sacrificar su vida. Y versículo 38, leemos juntos. Jesús le respondió, ¿tu vida pondrás por mí? De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Solo aquellos que se dan cuenta que no son especiales y que son débiles son los que pueden trabajar para Dios. Si piensan, oh, tengo esta cantidad de
sabiduría y la iglesia me puede usar, pero no es así porque puede que en algún momento se vayan. Si alguien realmente quiere ser usado en la iglesia, deben darse cuenta los débiles que son. Deben ser pobres de corazón y solo de esa manera Dios los va a usar. Jesús le dice a Pedro que lo puede seguir luego, pero cuando esto es luego, solo cuando las personas se den cuenta de estas cosas. Y Pedro solo puede seguir después. Y después de que niegue a Jesús. Puede que haya dicho de esto de una manera muy confidente, pero después estaba avergonzado de seguir a Jesús. Si vamos a Mateo capítulo 16. Versículo 21. Mateo capítulo 16, capítulo 21. Leamos juntos. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Así que él predijo su muerte y resurrección, que resucitaría al tercer día. Versículo 22. Leamos juntos. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo, Señor, tengo pasión de ti, en ninguna manera esto te acontecerá. Él dijo algo muy fuerte aquí, ¿no? Y él tenía una espada con él, pensando que si Jesús va a ser asesinado, entonces yo lo voy a proteger. Y versículo 23, esto es lo que Jesús le respondió. Leamos juntos. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Jesús debe morir para tener la victoria, ¿no? Sin la muerte, él perdería. Pero Pedro no pensaba en esto, él solo pensaba esto como los hombres, pensando para proteger a Jesús, no para el trabajo de Dios. Por ejemplo, María que preparó el perfume caro, ella conocía el propósito de la muerte de Jesús y ella sabía esto en avance, pero Pedro estaba tan confidente de eso que estaba ciego. Y también sordo. Estaba tan confiado en sí mismo que no seguía el trabajo de Dios. Y las personas que tienen confianza puede que se vean bien, ¿no? Pero si estas personas solo tienen pasión de sí mismos, esto puede hacer que caigan. Y versículo 24, esta es la respuesta. Así es como deberíamos seguir a Jesús. Leamos juntos. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame.
En, para poder seguir a Jesús, primeramente tienen que negarse a sí mismos y deben cargar su propia cruz. ¿Qué significa negarse a sí mismo? Si tienen una vida conforme, deben negar esto. Sus, sus experiencias, sus planes, deben negar todo esto primero. Solo deben seguir a Jesús ciegamente. Y cuando Él les dice, síganme, pero si siguen preguntando, ¿por qué así? ¿Por qué de esa manera? Jesús les puede contar ciertas cosas, pero aquellos que no se niegan a sí mismos van a seguir preguntando, cuestionando todo. Pueden decir, pueden decir, Jesús, nunca vas a morir, yo te protejo, pero eso no es algo de la iglesia. Si dicen, oh pastor, tengo muchas experiencias y esta no es la manera, y dicen, oh, no se preocupe, pero pues esto puede ser algo muy tenebroso porque después me empiezo a preocupar. Cada decisión que toma la iglesia es porque nos damos cuenta de que somos débiles y por esto debemos orar tanto y escuchar todas las opiniones para poder tomar la mejor decisión. Pero hay algunas personas que solo conocen la decisión y no el trabajo puesto en esto y pueden que pregunten, cuestionen todo. Y estas personas son como Pedro. Puede que tengan pasión, que estén interesados en la iglesia porque aman la iglesia, quieren ayudar, pero no saben, no se conocen a sí mismos. Como Pedro han caído. Él entendía que sus mismos pensamientos podían estar incorrectos, pero igual negó a Jesús 3 veces. Y luego de eso, él era muy callado y humilde, diciendo, gracias por darme esta oportunidad. De su manera era muy humilde. Si realmente quieren seguir a Jesús, primeramente deben negarse a sí mismo y segundo, deben cargar su propia cruz. Busquemos Lucas capítulo 9. Lucas capítulo 9, versículo 23. Lucas capítulo 9, versículo 23. Leamos juntos. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Lo que Mateo dice que es diferente es que aquí dice que debe ser diariamente. Claro, pueden negarse a sí mismo y cargar su cruz, pero aquí dice que debe ser diario, todos los días. ¿Cuál es la cruz? Es el lugar de la muerte. Y cargar su propia cruz, como Jesús cargó su propia cruz. Y mi cruz es el lugar de mi muerte. Y si alguien dice,
oh, mi cruz es mi esposo, mis hijos, pero no se equivoquen, su propia cruz es el lugar de su propia muerte. No es para su esposo, no es para sus hijos. Si dicen, oh, pastor, mi esposo es mi cruz. Ellos están confundidos sobre el significado de la cruz. Su propia cruz es el lugar donde mueren. Y ustedes están cargando esta cruz y deben negarse a sí mismos diariamente. Así que el apóstol Pablo testifica que él moría todos los días porque él claramente cargaba su propia cruz. Si mueren ayer, deben morir hoy. ¿Qué significa esto de morir? Es negarse a sí mismos. Se puede que hayan dejado sus deseos ayer, pero deben dejarlos hoy también. Y es difícil hacerlo una y otra vez. Y versículo 24. Leamos juntos. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Aquellos que realmente se niegan y mueren, entonces aquellos alrededor de ustedes van a ser salvos y ustedes van a ser salvos. Esta misma enseñanza es dada por el apóstol Pablo. Subimos en 2 Corintios, capítulo 4, versículo 8. 2 Corintios, capítulo 4, versículo 8. Es más, vamos a ver versículo 10 primero. 2 Corintios, capítulo 4, versículo 10. Leamos juntos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Lo que mata a Jesús es la cruz, ¿verdad? Y versículo 11. Leamos juntos, porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Y versículo 12 leamos juntos, de manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Suena muy difícil de entender, ¿no? Si volvemos al capítulo 11, porque nosotros que vivimos, aquellos son los que son salvos, ¿no? Siempre están muriendo para Jesús, todos los días. Para que la vida de Jesús pueda ser manifestada en nuestra vida. Y la palabra pueda ser enseñada y la iglesia establecida. Para Jesús debemos rendir nuestras vidas en la cruz. Y versículo 12 dice, y la muerte puede ser manifestada en nuestra carne cuando vivimos diariamente. Así es cuando la palabra es enseñada a aquellos alrededor de nosotros. Y el secreto para la vida cristiana es renegarse a sí mismo y sacrificarse a sí mismo. Así que la iglesia que sacrifica pues, es la que puede enseñar la palabra. Y nosotros que nos sacrificamos, podemos enseñarle la palabra a nuestra familia. Y cuando me sacrifico a mí mismo, mis amigos y compañeros pueden ser salvos también. La salvación no es sobre dar la sabiduría, no es sobre convencer,
sino es cuánto están muriendo cada día. Puede que sea su carácter, su personalidad, su estilo. Se pasó así de esta manera, no puede cambiar. Entonces ya no puede servir. Aquellos que mueren cada día son los que están listos para sacrificarse, pero aquellos que todavía viven de la misma manera mantienen su propia personalidad. Puede que sigan, pero nunca se renegan y nunca cargan su cruz. Así que primeramente Jesús llamó a las personas normales y porque realmente quieren seguir a Jesús deben cargar su propia cruz cada día. Deben estar listos para sacrificarse y rendirse de sí mismos para poder trabajar para Jesús. Volvemos a nuestro capítulo principal, Mateo capítulo 4, versículo 18. Mateo capítulo 4, versículo 18. Leamos juntos. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. ¿Sí vemos la pantalla? Aquí están Pedro y Andrés, que están echando la red al mar. Versículo 21. Leamos juntos. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Ellos estaban arreglando su red. Pedro y Andrés estaban lanzando su red, y los hijos de Zebedeo estaban arreglándolas. Él los llamó en lugares diferentes, pero los llamó en pareja. ¿Quién está buscando a Jesús? Aquellos que están colaborando, que están trabajando juntos. ¿Por qué? Porque dos son mejor que uno. Por ejemplo, si vemos la pantalla, imagínense que Pedro estuviera ahí solo. Él no pudiera atrapar tantos peces, ¿no? Pero porque hay dos, ahí pueden hacer cosas que una sola persona no pudiera hacer. Así que la iglesia de Dios está buscando trabajadores y los requerimientos es de una persona normal. Hombres débiles, que, pero no tienen que tener experiencia, todos son bienvenidos. Y segundo, deben saber cómo colaborar, deben saber cómo trabajar juntos y ser un corazón. Cuando lanzan la red, cuando arreglan la red, deben colaborar para trabajar más rápido. Luego Pedro y Juan están trabajando juntos. Y en la iglesia hay personas como Pedro que lanzan la red,
¿Qué es lo que significa esto? Es enseñar la palabra. Y hay personas como Juan que están arreglando la red. ¿Qué es lo que significa esto? Es amar. Amar a los demás. Así que Pedro y Juan siempre trabajaban juntos. Concorde a Hechos, ellos eran personas normales que no estaban educados, no estaban entrenados, pero eran Pedro y Juan, siempre estaban colaborando. Decían, oh, yo traigo a las personas, luego tú arregla a las personas, cúralos. Así que la iglesia de Dios está llamando a aquellos que puedan colaborar. Y solo aquellas personas pueden trabajar para la iglesia. Pero ¿qué pasa si una persona solo quiere trabajar de su propia manera? Puede decir, oh, no necesitas arreglar la red. Tirar la red es más importante. Si esa persona rechaza a los que arreglan la palabra nunca puede ser enseñada correctamente. Y si vemos 1 Corintios capítulo 3, versículo 6, 1 Corintios capítulo 3, versículo 6, leamos juntos. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Versículo 7. Leamos juntos. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Versículo 8. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Así que nosotros necesitamos a alguien que plante, la misma persona que lanza la red, y también las personas que riegan, que son aquellos que arreglan la red. Eso es lo que la iglesia hace. Podemos ayudar plantando, podemos ayudar regando. Pero Pedro lo que hacía era plantar. Él lanzaba la red. Él siempre estaba en el frente. Él estaba intentando evadir la muerte de Jesús y siempre lo seguía. Y pensaba que siempre era mejor que los demás. Pero solo cuando se negó a sí mismo fue cuando se volvió muy humilde. Y ahí fue cuando Jesús lo levantó y lo volvió el discípulo principal. ¿Qué tal de Juan? Él estaba arreglando la red y entre los discípulos, Juan, primera de Juan, segunda de Juan y tercera de Juan y Apocalipsis, esos 5 libros fueron escritos por Juan. La mayoría del contenido es sobre el amor, que debemos amarnos unos a otros. Si no se aman entre sí, puede que duden su salvación. Ese es el mensaje que el apóstol Juan está enseñando, el amor. ¿Por qué? Porque Juan estaba arreglando la red, convirtiendo la iglesia en una. Así que necesitamos a Pedro y a Juan, y ellos están colaborando, ¿no? Cuando lanzan la net, no solo Pedro hace eso, pero Pedro y Andrés, pero también Juan y Jacobo arreglan la net juntos porque la iglesia necesita personas que puedan colaborar y ellos pueden ser usados grandemente en la iglesia.
Ser unos es lo más importante. Cuando viven una persona, cuando viven una buena vida, puede que, por ejemplo, si hay una persona muy introvertida, se vuelven más extrovertida. Pero si hay alguien extrovertido, puede volverse más introvertido. Por ejemplo, yo soy súper introvertido. Yo soy extremadamente introvertido, pero debemos enseñar, ¿no? A veces siento que estoy haciendo, porque soy un mensajero de Dios y debo enseñarlo a los demás. Y esto muestra cómo me niego a mí mismo, porque debo hacerme más extrovertido para poder enseñar a los demás, a pesar de que naturalmente soy muy introvertido y muy tímido. Por ejemplo, por ejemplo también como Juan. Claro, él también era un pescador, pero mayormente estaba arreglando la red. Si vemos Lucas capítulo 5, Lucas capítulo 5, versículo 4. Lucas capítulo 5, versículo 4. Leamos juntos. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar de adentro y echad vuestras redes para pescar. Aquí Simón es Pedro. Y versículo 5. Sigamos leyendo juntos. Respondiendo Simón le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Versículo 6 también juntos. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Y versículo 7. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Versículo 10. Leamos juntos. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. En ese momento estaban Jacobo y Juan como compañeros. Y aquí esto también pasa antes de lo que pasa en Mateo. Cronológicamente, Mateo pasa después de esto en Lucas. Y aquí, en el versículo 8, leamos juntos. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo, Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. ¿Por qué dice esto? Porque se da cuenta que Jesús es Dios. Y luego Jesús llama a Pedro, le dice, sígueme y serás pescador de hombres. Pero recuerden, este evento en Lucas pasa antes de Mateo.
Por eso en Mateo Pedro solo lo sigue y ya. No pueden solo seguir a alguien y ya. Pero Pedro había tenido una experiencia para poder seguir a Jesús. Porque Dios está buscando a aquellos que puedan colaborar. Los jóvenes, los de la escuela. Por ejemplo, si hay un niño, si un estudiante pide ayuda y no va, no debe ser así. Cuando alguien pide por ayuda, todos debemos ir y ayudar. Cuando participan, están dejando su tiempo y su esfuerzo, pero luego cuando reflexionan pueden ver que es de su beneficio. Ustedes y otros reciben beneficios y están llenos de gracia y de felicidad. Cuando alguien dice ven, ven y ayuda, siempre es beneficioso para ustedes si van y ofrecen esa ayuda. Así que primeramente, para poder ser trabajador de Jesús, deben ser humildes y negarse de sí mismos. Luego también deben saber cómo colaborar. Si vemos la pantalla, ¿sabes quiénes son? D.L. Moody él era muy famoso. Era un predicador muy famoso y al lado de él está Sinky. Y Moody le preguntó a Sinky por ayuda. Le dice, necesito tu ayuda para cuando predique. Porque Sinky era muy cantaba muy bien. Y él le cantaba a Dios antes del sermón y todas las personas abrían su corazón porque estaban movidos por su corazón, por su canción. Y gracias a esto, Moody plantaba la semilla. Claro, él enseñaba la palabra bien antes de que llegara su compañero, pero cuando estaban juntos, el resultado era muy grande. Por ejemplo, si vemos en Nehemías, las personas no podían construir una muralla en 90 años, pero luego llegó Nehemías y dividió los roles y la colaboración, y en 52 días construyeron la muralla. No pudieron hacerlo en 90 años, pero pudieron terminar en 45 días cuando colaboraron. Si buscamos Filipenses, capítulo 1, versículo 27. Filipenses capítulo 1, versículo 27. Filipenses capítulo 1, versículo 27, leamos juntos. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que os sea que vaya o veros o que estéis ausentes, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Aquí dice que sean un mismo espíritu, un mismo corazón. Y estén combatiendo juntos, lo cual es muy importante. Por ejemplo, cuando juegan deportes necesitan colaborar, ¿no? Trabajar en equipo.
Por ejemplo, ¿han visto la serie de Squid Game? Hay un juego donde hay que alar una cuerda. Y si, por ejemplo, un equipo está lleno de jóvenes fuertes y si el otro lado está lleno de personas mayores, ¿quién va a ganar? Es el equipo que es un corazón, que son unidos cuando trabajan juntos. Cuando alan la cuerda juntos, así pueden ganar. Pero si una persona en ese equipo no sigue la colaboración, entonces no pueden ganar. Así que, por ejemplo, esto no depende en la fuerza del equipo, sino de, del trabajo en equipo de todos. Si el equipo se mueve juntos. Por ejemplo, ahorita está la Copa del Mundo. Por ejemplo, ya Corea y Colombia fueron eliminados, pero igual los equipos son iguales. No importa si ganan o pierden, todos son iguales. Por ejemplo, los atacadores no son mejores que los defensores, sino se tienen que ayudar entre sí. Y aquel equipo que trabaje junto de la mejor manera pueden ganar. Por ejemplo, Argentina tiene a Messi, porque él es el mejor jugador del equipo, ¿no? De la misma manera, nosotros somos un equipo y tenemos a Jesús, que es nuestro mejor jugador. Por ejemplo, Argentina conoce lo que está pensando Messi y la manera que va a ser un gol. Así debemos ser nosotros. Como debemos confiar en Jesús. Y siempre que jugamos debemos jugar con Jesús. Lo que Jesús piensa justo ahora. Y las intenciones que tiene, debemos entender esto y así es como podemos ganar. Así que debemos jugar centrados en Jesús, pero la victoria es de todos. Así que, por ejemplo, cuando yo jugaba fútbol, a veces, a veces a veces el portero ni siquiera toca porque la defensa era muy buena. Pero igual, si ese equipo gana, igual el portero también es parte del premio. Porque todos trabajan en equipo para asegurarse que su equipo gane. Y así esa victoria es compartida entre todo el equipo. Así que tener buena colaboración, tener un solo corazón y trabajar juntos. Lo que intento decir es que en la iglesia no debemos decir una palabra. No debemos decir por qué. ¿Por qué así? ¿Por qué de esta manera? Cuando una decisión es hecha, antes de
cuando una decisión es hecha y las personas siguen preguntando por qué hacen esto, por qué tomaron esta decisión, puede que no entiendan al 100% porque no están en el lugar cuando las personas hacen las decisiones, pero pueden tener confianza en estas personas que decidieron esto. Claro, hemos hecho muchos errores en el pasado, por eso debemos cambiar para mejorar. Y debemos pensar, ¿cómo podemos ayudar a esta nueva decisión? Pero hay personas que preguntan, ¿por qué hacen esto así? Porque de esa manera, si hay alguien así, entonces es difícil ganar. Y debemos confiar en el equipo. Volvamos a Mateo capítulo 4. Versículo 19. Leamos juntos. Y, y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos creyeron en esa palabra y le siguieron. Y terceramente, necesitamos aquellos que confían en la palabra de Jesús, en la palabra de Dios. Debemos ser colaboradores y debemos tener fuerte fe. Busquemos Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11, versículo 6. Hebreos capítulo 11, versículo 6, leamos juntos. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que la hay y que es galardonador de los que le buscan. Aquellos que buscan a Dios, que siguen a Dios, deben creer. Sin fe, puede que nos rindamos porque no tuvimos confianza en el mismo lugar, no teníamos confianza en nada. Aquellos que son llamados por Dios deben creer. Si vamos a 2 Tesalonicenses, perdón, 1 Tesalonicenses. 1 Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. 1 Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Leamos juntos. Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios, de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. La palabra de Jesús es dada como la palabra de Dios y trabaja efectivamente en aquellos que creen. Eso es claramente la palabra de Dios, ¿no? Y deben por lo menos intentar creer que la palabra es dada directamente de Dios.
y confiar y obedecer. Por ejemplo, Pedro era un pescador y luego fue cambiado a pescador de hombres. Y él lanzó una red y salvó a 3,000 personas en un solo día. Este fue el comienzo de su trabajo. Y él continuaba a atrapar más y más hombres. Él realmente creía en Jesús y lo seguía. Así que tercero, debemos ser los creyentes. Debemos tener fe en la palabra. Y cuarto, ¿quién puede seguir a Jesús como trabajador? Aquellos que tienen esperanza. Los, aquellos que tienen sueños y la esperanza de que, oh, quiero ser un pescador de hombres. Sé que es difícil, pero de verdad lo quiero hacer y van a intentar. Isaías capítulo 22, versículo 8. Perdón, Isaías capítulo 32, versículo 8. Isaías capítulo 32, versículo 8. Leamos juntos. Pero el generoso pensará generosidades, y por generosidades será exaltado. La generosidad puede ser noble y preciosa y sabia. No es sobre los hombres, sino sobre Dios. Vamos a ver esto. Por ejemplo, atrapar un pez. Y vivir así en todo momento. Pero si piensan, oh, en vez de atrapar a los pescados, puedes atrapar a los hombres. Y puedo ser así. Por ejemplo, yo era un doctor y puede que salvara a muchas personas, pero sin importar morían. En algún momento iban a morir. Pero si puedo guiar a las personas a la vida eterna, qué bello es esto. El mejor trabajo es llevar a las personas que están destinadas al infierno y que puedan llegar al cielo. Por ejemplo, ayudar a los que no tienen hogar es algo bueno, ¿no? Así, el mejor trabajo que podemos hacer es evangelizar y traer a aquellos que están muriendo al cielo. Y aquellos que quieren participar en esto van a aplicar y poner su petición en la iglesia. Y por ejemplo, el profeta Isaías tenía este sueño. Y número 4, aquellos que tienen sueños en Jesús. ¿Cuál era la ayuda de José? Eran sus sueños. Él podía interpretar los sueños y veía cómo realmente se volvían realidades. Vio cómo sus hermanos se arrodillaban ante él. Si realmente sueñan con Jesús, entonces un día se van a ver viviendo esta vida. Por ejemplo, ¿saben cuál es mi sueño?
Cuando estaba en la secundaria, yo quería vivir en la iglesia, físicamente vivir en el edificio de la iglesia, porque en ese tiempo muchos hermanos vivían, siempre se iban a la iglesia y se la pasaban ahí, pero por mis estudios no podía ir tan seguido. Entonces mi sueño en ese momento era físicamente vivir en la iglesia. Y ahora abro mis ojos y ahora estoy viviendo en la iglesia, cada día. Mi oración de ese tiempo realmente se volvió real. Así que tengan sueños en Jesús. Sobre todo el sueño de su familia siendo salva. Y un día se pueden dar cuenta de cómo están cenando y cada miembro es salvo. Por ejemplo, si nuestros estudiantes quieren ser traductores en la iglesia y ese es su sueño y después realmente pueden volverse traductores. Por ejemplo, para mí también, un sueño mío en el pasado era ir a África. Yo realmente quería ir a África y sí se me dio. Yo logré ir a África en un trabajo misionario. Y una característica de los pescadores de hombres es que tienen expectativas. Una característica es que siempre deben tener esperanza. Siempre deben ir a pescar. A veces atrapan y a veces no. Pero siempre tienen esperanza. Y eso es una característica de un pescador hoy. Porque solo ven el mar, no pueden ver a los pescados en el fondo. Igual nuestra vida en la fe. Si tienen sueños en Jesús, se van a volver realidad. Si se vuelven pescadores de hombres, si sueñan en eso, se va a volver real. Mateo capítulo 4, versículo 20. Mateo capítulo 4, versículo 20. Leamos juntos. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Inmediatamente. Versículo 22. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Esto lo hicieron inmediatamente. Cuando les dijo que le siguieran, ellos no pidieron tiempo para hablar con su familia o nadie, sino inmediatamente fueron con él. Dios está buscando a los trabajadores que no procrastinan todo, sino obedecen de una. Por ejemplo, si el sermón es sobre leer la Biblia todos los días, entonces inmediatamente, justo al final del sermón, inclusive antes de comer el almuerzo, obedecen. Esto es lo que significa inmediatamente. Así que, ¿quién puede realmente ser llamado como trabajador de Dios? Solo aquellos que obedecen inmediatamente. Una característica es que nunca procrastinan, siempre trabajan de inmediato.
Si la palabra de Dios es tan directa, entonces pueden empezar a obedecer de inmediatamente. Si no oran, a pesar de que la palabra dice que nunca paren de orar, entonces deben orar inmediatamente. Obedecer la palabra de Dios de una. Si dicen, oh pastor, voy a leer la Biblia a partir de mañana. Y mañana van a seguir diciendo, oh, mañana y mañana, una y otra vez. Así que, si dicen, pastor, voy a hacerlo de inmediatamente. Esto es lo que Pedro, Juan, Jacobo y Andrés hicieron. Y Mateo capítulo 4, versículo 20 a 22. Ellos dejaron el bote, dejaron la net, dejaron su padre y siguieron a Jesús. Y se agarraron de Jesús. Y para hacer esto se negaron a sí mismos, dejaron el deseo del mundo, las cosas que amarraban su fe. Deben abandonar esto. En orden para poder agarrar bien los... Si realmente quieren agarrar bien las herramientas que Jesús les da, deben seguirlo inmediatamente. Por ejemplo, si tienen un niño y le dan un dulce, ellos lo van a agarrar con toda su fuerza. Por ejemplo, y no van a soltar el dulce sin importar de lo que le ofrezcan. Pero, por ejemplo, si tengo un billete de $100 y se lo quiero dar, pero no sueltan el dulce, esto no es muy beneficiario porque con ese billete pudieran comprar mucho más dulce, ¿no? Si piensan, pastor, no puedo hacer esto, no puedo dejar esto atrás. Pero, por ejemplo, Pedro hizo caso inmediatamente. Y entonces se volvió un muy grande discípulo de Dios. Y también con Abraham. Él le dijeron que dejara su tierra. Y yo tenía más de 70 años. Y le dijeron que dejara su tierra y sus riquezas. Y también a su hijo. Y aún más también le dijeron que abandonaran a Isaac. ¿Y qué hizo? Dejó todo y le siguió. Y luego recibió todo de regreso. Así que primeramente debemos que morir, debemos de sacrificar todo y irnos. Y luego recibimos todo otra vez. Así que Hebreos capítulo 11, versículo 24. Hebreos capítulo 11, versículo 24 a 26. Hebreos capítulo 11, versículo 24 a 26. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de el faraón. 25. Escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Y 26, leamos juntos.
teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenían puesta la mirada en el galardón. Moisés dejó muchas cosas, como no ser llamado el hijo de la hija del faraón, y riquezas temporales, las riquezas de Egipto. Él dejó todo y siguió. Así que, por ejemplo, en la descripción del trabajo hay la condición, que es aquellos que pueden dejar las cosas, sus hijos, sus riquezas, todo. En orden para seguir a Jesús, deben negarse a sí mismo, pero también deben dejar todo que los atrasa. Deben dejar todo atrás de ustedes. Si buscamos Marcos capítulo 13, Marcos capítulo 10. Marcos capítulo 10, versículo 28. Marcos capítulo 10, versículo 28. Leamos juntos. Entonces Pedro comenzó a decirle: He aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Pedro sabía qué dejó, porque él dejó casi todo para seguir a Jesús. Y 29. Leamos juntos. Respondió Jesús y dijo: De cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras por causa de mí y del Evangelio. Y versículo 30. Que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras con persecuciones y en el siglo venidero de la vida eterna. Las manos de aquellos que abandonaron todo, Dios los va a llenar por 100 veces. En la vida cristiana deben abandonar cosas, deben dejar cosas atrás. Sin importar el valor de todas las cosas, deben abandonarlas y seguir a Jesús, a pesar de que tengan que ir por persecuciones. Por eso es que el mundo piensa que la vida cristiana es más difícil. ¿Pero por qué hacemos esto? Porque sabemos que eso nos va a llevar a la vida eterna. Y Jesús llama a las personas diligentes, porque por ejemplo Pedro estuvo trabajando toda la noche y no atrapó ningún pez. De la misma manera nosotros también debemos ser diligentes. Por ejemplo, Mateo era colectador de taxes y él fue llamado por Jesús. Jesús los llamó en sus trabajos. Y porque de esta manera son diligentes. Por ejemplo, también Jacob, quien fue cambiado a Israel, él está trabajando en la casa de su tío. Y fue engañado varias veces, pero igual fue muy diligente. Él tenía calor en el día y frío en las noches y no dormía.
Pero igual Jacob era muy diligente. ¿Y saben, Rebeca? Ella era una gran trabajadora, muy diligente. Proverbios 31 habla sobre una mujer sabia. Y solo pienso, ¿cuándo duerme esta mujer? Siempre se despierta temprano y vuelve muy tarde, porque es una persona muy diligente. Satanás tampoco usa personas que no tienen ganas de hacer nada. Inclusive Satanás no usa personas perezosas. Porque pueden pensar, son buenos en la mayoría, pero son perezosos, entonces no los voy a contratar. Porque entonces las personas nunca van a hacer lo que es necesitado de ellos. Entonces si vemos Juan capítulo 12. Juan capítulo 12, versículo 26. Juan capítulo 12, versículo 26. Leemos juntos. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Así que para servir a Dios debemos seguir, ¿no? Y aquellos que siguen van a ser muy preciosos en los ojos de Dios. Así que es algo común en Pedro, Jacobo, Juan y Andrés. Ellos le siguen hasta el final. Por ejemplo, Andrés fue el primero que murió. ¿Y quién es este? Es Pedro. Él no podía morir como Jesús. Entonces él fue crucificado con la cruz al revés. Y Juan vivió hasta el final y le enseñaba el amor a los demás. Así que la condición es seguir hasta el final. Si una persona aplica por ese trabajo, entonces Dios los va a proteger hasta el final. Una vez que entran en un maratón no se pueden rendir en el medio. De la misma manera es Dios. Y Dios los va a cuidar. Busquemos el último versículo de hoy. Mateo capítulo 9, versículo 37 y 38. Leamos juntos. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. El reino de Dios contrata a todas las personas que aplican. No hay nadie que no tenga un trabajo en el reino de Dios, pero hay pocas personas. Si dan su voluntad, van a ser contratados. Una persona diligente, que colabora con los demás, que trabaja hasta el final. Si son este tipo de personas, van a ser contratados. Pueden tener recompensas en este mundo, pero también van a ser recompensados en el cielo.
como un plan de retiro aquí en Canadá. Pueden ser pobres en este mundo, pero cualquier recompensa que me quieran dar va a ser recibida en el cielo. Este puede ser una oración sabia. Pueden decir, Dios, dame solo lo que sea suficiente en este mundo y el resto del honor y las recompensas quiero recibirlas en el cielo. Esto puede ser algo sabio para pedirle a Dios. Así que las características de un pescador es que tienen expectativas, ¿no? Siempre tienen esperanza de atrapar muchos peces. Porque una característica es que son diligentes y trabajan muy duro. Y otra es que son no son tímidos y son valientes. Así, de la misma manera, los pescadores de hombres son iguales. Y así también pueden saber qué pescar durante el día o durante la noche. De la misma manera, en orden para ser los pescadores de hombres, debemos conocer a los demás. ¿Qué les gustan las personas que no les gusta? Cómo abrir la mente de una persona. Por eso a veces debemos ser sabios como una serpiente y juzgar las situaciones, las condiciones, y podemos esperar un poco, ser pacientes. No siempre que lances una net vas a atrapar un pez. Así que debemos entender el mundo. Debemos saber, a dónde van los pescados. Y Dios está reclutando a los pescadores de hombres. Y cuando van a aplicar, debe ser inmediatamente. Veremos para terminar. Dios, gracias por hoy. Hoy aprendemos muchas lecciones a través de un evento de cuando llamaste a tus discípulos. Es tiempo de la cosecha, pero hay pocos trabajadores. Te pedimos que por favor ayudes a todo el mundo. Y oramos en el nombre de Jesús. Amén.